Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo donde quiera, en el horario que nos estén viendo, nos estén oyendo, pues les damos la más cordial bienvenida a este su aposento sin paredes. Mi nombre es Gabriel Pérez, para los que ya me conocen y los que no, pues bueno, les damos un cordial abrazo de bienvenida por primera vez. Hemos estado hablando acerca de los milagros de Jesús. Hoy no vamos a manejar, esta semana se retrasaron los viajes un poquito, entonces ya no sé cuándo nos toque volver a salir a carretera para seguir estudiando, pero hemos estado hablando acerca de todos los milagros que hizo Jesús, una inmensa cantidad de milagros que hemos visto ahí, que la Biblia nos narra. Y pues el día de hoy vamos a continuar. Hablábamos la última vez acerca de un poquito de todo lo que Dios enseñó en la pesca milagrosa. La pesca milagrosa fue un milagro maravilloso también. Y hoy vamos a hablar acerca de el milagro de la curación de un paralítico. Esta lectura la encontramos en Mateo 9 del 1 al 8, en Marcos 2 del 1 al 12 y en Lucas 5 del 17 al 26. Te invito a que leas en tu Biblia junto conmigo y vamos a leer Marcos capítulo 2. Dice en el capítulo 2 versículo 1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilbaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilbaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico así: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó enseguida, tomó su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y bueno, pues aquí lo que vemos es esta parte de los milagros y nos damos cuenta que Jesús muchas veces efectuó milagros aún sin que la propia persona que recibiera el milagro a lo mejor lo anhelara, porque cuando leemos esta historia nos damos cuenta que el paralítico que estaba ahí en su lecho sin poderse mover, pues paralizado, imagino que del cuello hacia abajo, él no abrió la boca, él no le dijo a Jesús: sáname, él no pidió misericordia. Es más, el paralítico ni siquiera fue, no sabemos si quería ir o no, a lo mejor su vida ya de cuántos años estar en ese lecho, hablamos de una condición ya muy, muy deplorable probablemente, y de repente lo llevan a la casa donde estaba Jesús ahí haciendo milagros y predicando y hablando, donde estaba toda la multitud, porque en ese momento ya Jesús ya era conocido un poquito, ya había una casa llena, ya no nada más habían 3, 4, y lo llevan ahí. Y entonces nos damos cuenta que el paralítico, pues el papel que jugó a lo mejor en esta historia no era el principal en su momento, porque al final fue llevado por otras personas. Y eso se llama en el ámbito espiritual, lo conocemos como intercesión. Es cuando otras personas cargan y pelean las batallas que otros no pueden pelear. Aquí lo vemos, físicamente él no se podía mover, físicamente él no podía ir. De hecho, físicamente hubiera sido imposible que él se acercara a Jesús o que lo hubiera visto Jesús. Entonces tuvieron que interceder por él, tuvieron que llegar a estas personas. Conocemos la historia, la acabamos de leer, dice que lo suben por el techo, abren esos huecos que se acostumbraba a tener, lo abren, lo bajan, y entonces cuando llega ahí a los oídos, a los ojos, a la presencia de Jesús, eso se llama interceder, eso es intercesión.
Y este milagro en particular nos enseña dos factores que se tienen que conjuntar para que suceda este tipo de milagros. Lo primero es la fe. La fe, y siempre nos hablan de que es que tienes que tener fe, y para que haya un milagro en tu vida tiene que haber fe, y para que sucedan cosas grandes en tu vida tiene que haber fe. Pero aquí nos damos cuenta de una cosa bien un poquito diferente, y que no es esa regla que a lo mejor hemos estado escrito con piedra, y que es que si tú no crees nada va a pasar. Es que la fe, pero la fe era la de los amigos, la de las personas que lo habían llevado. La fe de decir, este hombre tiene esperanza. La fe de decir, vamos a hacer algo por él. Cuando esta fe por otras personas, esta fe de la intercesión, esta fe de creer que Dios puede hacer el cambio, la misericordia, el amor en otras personas, esa es la fe de la intercesión. Yo solo me imagino estos amigos, ¿no? Digo, los amigos, porque supongo que eran sus amigos, eran conocidos, su hermano, su primo, vecino, yo no sé, lo conocían, sabían que era paralítico. Y cuando vemos la condición de un paralítico, que es lo que siempre nos expresa, la condición de las personas que están sufriendo, ese desánimo de estar años tendido en una cama. Imagínate el no poder hacer nada, el no poder trabajar, a lo mejor tener que pedir limosna, a lo mejor tener que estar pidiendo prestado, que dependas de otras personas para hacer del baño, para limpiarte, para asearte, para comer. Es una cosa que interiormente te desanima, te va carcomiendo, te va destruyendo por dentro. Esa era la vida del paralítico, una vida de desánimo, de cansancio, de años, de ver a la gente que hace cosas, de ver que tú ya no puedes. Imagínate mentalmente cómo te va desgastando esa enfermedad, que probablemente la gente a lo mejor llega a la depresión por condiciones así, por condiciones de sentirse inútiles. Y cuando hablamos un poquito acerca del trasfondo espiritual, también te das cuenta que no es solamente esa parálisis física, aquí no lo representa así, pero hablando del cansancio mental, del cansancio espiritual, imagínate su alma, sus sentimientos, sus emociones, cómo puede llegar a estar confundido, cómo puede llegar a estar triste, abatido, cansado, la suciedad en la cual puede estar este hombre, ¿no? Por las condiciones que tú quieras. Y algo que hemos hablado mucho acerca de los milagros es esa marginación. Cómo te margina la parte de estar en una condición que humanamente no es la correcta. Ese marginamiento que estar en un rincón, estar en un cuarto, la condición de una persona en este estado de la parálisis, pues realmente nos damos cuenta que no solo se trataba de estar paralizado, no era solamente una condición física, era una condición física, emocional, espiritual. Internamente no era la parálisis solamente por el pecado, no era la declive solamente por la enfermedad, sino también por esas cosas que a veces nos llevan, ese pecado en el cual podemos estar. Lo hemos dicho durante este estudio de los milagros, que las enfermedades no solamente representan lo físico, sino representan lo emocional. Ese estado interno, ese estado de pecado, ese estado de estar haciendo lo malo, de estar yendo en contra de las leyes de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, nos lleva a este tipo de condiciones físicas y espirituales. Pero aquí es donde entra esta fe de la que hablamos, la fe de interceder, lo que pone Dios en nosotros, el querer como el hacer. Porque al final yo creo que hay gente que pudiese creer en este paralítico, que eran estos amigos, y hay gente que ya lo desechó. Yo te quiero decir algo, por más destrozada, por más paralizada, por más sucia, por más que tú creas que está la vida de otra persona, si en verdad Dios pone en ti ese interceder por ella, ese clamar por ella, es decir, Dios, haz un milagro en mi primo, haz un milagro en mi hijo, haz un milagro en mi esposo, haz un milagro en mi vecino, haz un milagro, levántalo. Esa intercesión es lo que habla de la fe de nosotros hacer algo por las personas, compartirle de lo que hemos recibido. Cuando tú y yo empezamos a ver las cosas más allá de lo físico, cuando tú y yo nos damos cuenta que no es solamente por esas condiciones, es cuando Dios pone en nosotros ese querer como hacer y esa misericordia por otras personas.
Estas personas a lo mejor ya no creen en sí mismos, no tienen esperanza, son esclavos, son paralíticos, son ciegos, son mudos, son cojos, son leprosos, física o espiritualmente. Nosotros, como hijos de Dios, tú como intercesor, tú como persona que amas a esa persona, tú tienes la oportunidad, si tú tienes la movilidad, si tú tienes el conocimiento, si tú tienes la parte de conocer la palabra de Dios, entonces tú puedes llevarlo, como lo hicieron esos hombres, llevarlo a los pies de Jesucristo. Hemos oído esa frase incansablemente: tráelos a los pies de Cristo, acércalos a Cristo, preséntales a Cristo. Eso es lo que hicieron estos hombres por esta persona. Le presentaron a Cristo, se lo llevaron a Cristo. Así es que este día los milagros se dan de esa manera, cuando hay una fe intercesora, hay una fe de misericordia, hay una fe que cree que las personas, las situaciones, la condición en la que está no es la única. Se puede cambiar, puede suceder un milagro, porque es lo que Dios está haciendo, es lo que hemos estado estudiando. Milagros, situaciones que cambian de la noche a la mañana, que Dios les abre los ojos cuando tú y yo intercedemos. Por lo tanto, intercede, ora por esas personas, sígueles hablando, síguelos llevando a los pies de Cristo, porque entonces viene la segunda parte. Lo primero fue la fe y se junta con esa acción, pero la acción de los amigos, la acción de las personas que lo llevaron a los pies de Cristo. Al final del día esta labor no es fácil, y acercar a alguien, acercarle el evangelio a alguien, acercarle la fe a alguien, compartir de tu fe a alguien, no es fácil con la familia, no es fácil con los amigos. Muchas gentes van a decir: este cuate está loco, van a decir de ti que estás loco. Pues sí, a lo mejor lo mismo dijeron de estos, ahí van cargando a un paralítico, están locos, que van allá. Llegaron y vieron la multitud y pues, están locos, que no ven que no van a pasar. Y cuando van subiendo al techo, están locos, ¿qué están haciendo? Y cuando abren el techo, están locos, ¿qué están haciendo? Y cuando bajan, están locos. No son conscientes, no piensan. Eso sucede cuando tú y yo queremos que realmente Dios haga la obra en otros. Queremos que otras personas también alcancen la misericordia, conozcan el amor de Dios. Vamos a ser tildados de locos, vamos a ser tildados, criticados, juzgados, señalados, apuntados. Y más lo vemos aquí, o sea, te das cuenta, ahí había sabios, ahí había hombres que conocían de la palabra. Y es así, ¿no? Digo, estar parándote los martes o los lunes o los días que me toca pararme y estar transmitiendo 7 de la mañana, estar manejando y transmitiendo 7 de la mañana, pues muchos van a decir eso: está loco este cuate. Pues sí, pero es el querer compartir la fe, el querer compartir lo que Dios hizo. Eso es acción de las personas que queremos que cosas sucedan en otras personas, porque este milagro específicamente habla de lo que sucedió en la vida de otros, no en la vida de nosotros. Habla de una acción hacia otra persona. Cuando sucede esta acción, ¿sí?, pues tenemos que hacer cosas de este tipo, ¿no? Digo, analizamos un poquito y yo veía ahí algunas cosas que hablaba Matthew Henry y anotaba varias cosas que tuvieron que suceder previos para que sucediera el milagro. De entrada tuvieron que convencerlo. Convencerlo y a lo mejor iba, como te digo, ¿no? A lo mejor iba enojado. Después la parte de transportarlo y llevarlo, esa parte, ¿no? Ahora eran 4, ponerse de acuerdo. Por eso la Escritura dice: si 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, Él lo hará. Si 2 están presentes, invocan su nombre, Él lo hará. Eso es ponerse de acuerdo, ¿no? Subirlo, bajarlo, a lo mejor hasta tener que volver a reparar el techo, ¿verdad? Todo lo que implica esa parte para poder llevar este paralítico a la presencia de Dios fue mucho esfuerzo, no es fácil, pero al final valió la pena. Y yo creo que lo que movió a estas personas y nos mueve a nosotros a orar por otros, a interceder por otros, es algo que se llama compasión. La compasión de ver a este hombre desanimado, cansado, deprimido, sucio, marginado, los movió en su interior. Algo hizo que dijeran: ten misericordia, llévalo. A veces juzgamos a la gente, a veces los decimos: ya son inservibles, pues si quieren que lo hagan, que sufran, que aprendan, que mueran. Pero no se trata de eso. La Biblia nos habla de la compasión, nos enseña de esa acción, de esas obras que se tuvieron que hacer. Digo, al final tú date cuenta,
todo lo que hizo Moisés por el pueblo, todo lo que tuvo que aguantar. Lo quisieron apedrear, lo quisieron matar, murmuraron de él, pero él siguió intercediendo por el pueblo, él siguió clamando, diciéndole: Dios, no los destruyas, por favor, ten misericordia, no los destruyas. Y digo, ahí salieron las generaciones que continuaron y que salieron adelante. Fue una obra durísima lo que hizo Moisés de intercesor. Y cuando nos damos cuenta de hombres y mujeres que hicieron esto, pues entendemos que hay milagros que necesitan mucho trabajo. Hay milagros que necesitan ser trabajados, que necesitan un gran esfuerzo. Cuando entendemos eso, pues es que no todos los milagros son así, de decir: ya, Señor, sáname. A lo mejor digo, la acción siempre está al lado de los milagros. ¿Qué le dijo a los leprosos? Váyanse y lávense. Vayan y lávense. Tuvieron que ir y lavarse. Ahí está la acción, ¿no? Cuando al otro leproso le dice: ve y paga tu ofrenda. Ahí está la acción. Esa es la parte. Cuando Jesús hace la mezcla de tierra con saliva y le lava, ahora dice: ahora ve, lávate. Es acción siempre. Cada milagro requiere que hagamos algo. En esta ocasión requiere mucha intercesión, requiere mucho clamor. Santiago, capítulo 2, lo conocemos y habla acerca de la fe. Dice en Santiago 2:14: hermanos míos, ¿qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pues, ¿podrá la fe salvarle? Dice: y si tu hermano, aquí está, fíjate, y si tu hermano o tu hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿A dónde llegamos con todo esto? Hay veces que tenemos que estar en esa parte de trabajar y trabajar y trabajar y poner en obra nuestra fe. Es decir, hacer lo que Dios te ponga en tu corazón. ¿Cuántas personas no hay que sabes que necesitan un milagro? ¿Cuántas personas no hay que necesitan una transformación, que necesitan que se les abran los ojos, que necesitan que algo suceda? Eso es fe. Tú tienes que tener fe de que las cosas van a cambiar, tienes que tener fe que las cosas pueden ser mejor, o ya te conformaste con cómo estás viviendo. No, piensa, tú no vas a poder hacer un milagro en otras personas, tú no vas a poder cambiar a otras personas, tú no vas a poder transformar a otras personas. No te desgastes la vida queriendo hacer tú el milagro, no te desgastes haciendo cosas que tú no vas a poder hacer. Mejor pídele a Dios, ora a Dios. Por eso aprendimos ahí en el canal en nuestro canal de YouTube y ahí en la página de Facebook, ahí hay 21 días completitos que enseñamos cómo orar, cómo hablar con Dios. Quita esas cosas religiosas. Cuando vemos aquí en la historia, nos damos cuenta que ahí había muchos que juzgaban, muchos que criticaban, muchos que empezaron a decir: ¿quién es este para decirme cómo se hacen las cosas? ¿Quién es este para mostrar? ¿Quién es este para enseñar? Pues sí, eso es natural, ya te lo dije. Esa es la parte de la contra del milagro, la contra de que se te va a oponer, que a lo mejor hasta en tu corazón va a decir: ya es imposible, esta persona no va a cambiar, esta cosa no va a suceder. Pero la fe de la que habla Santiago es la fe de orar, es la fe de interceder, es la fe de que tú te acerques a las personas, las aceptes como son, las ames como son, les sigas dando el consejo, les sigas dando la parte que te corresponde. La Biblia nos habla acerca de toda esa misericordia que debemos de tener. Acuérdate cuando en el Sermón del Monte le dijo: paga el mal con bien, maldice al que te bendice al que te maldice, si te pide 1 milla, llévala 2. Esa es parte de intercesión, esa es parte de la acción. Hay milagros que necesitan eso, que tú estés clamando, que tú estés pidiendo, que le digas: ¿sabes qué? Ya llevé a mi esposa al doctor, ya llevé a mi esposo al doctor, ya mi hijo está en el doctor, ya me dijeron que no, pero Señor, ten misericordia de él, Señor, sánalo, Señor, bájale la fiebre, Señor, quítale el dolor, Dios, ayúdalo a que se levante, Dios, quita esa enfermedad, Dios.
Eso es interceder. Esas personas que están a lo mejor atrapadas en una relación tóxica, o a lo mejor están atrapadas en un vicio, o están atrapadas en algo, la parte de la acción es Dios, ten misericordia. Tú acércate y háblale y dile, mira, esa relación no es buena, mira, eso que estás haciendo te está destruyendo, ve tu cuerpo, háblales, muéstrales el amor y pídele a Dios, sánalo, sálvalo, restáuralo, libéralo, por favor. Esa es la parte de la acción. ¿A dónde llegamos con todo esto? Dios puede hacer milagros por medio de tu fe, pero tiene que ir acompañado de la acción. Si tú nada más tienes fe y no tienes acción, no sirve. Si tú tienes solo acción, pero no tienes fe, pues tampoco sirve. Porque a lo mejor dices, pues le voy a hablar, a ver si pasa algo. No, esa es pura acción. Eso es pura acción. Necesitas fe y necesitas acción. Cuando la fe y la acción se juntan, se vuelve ese milagro, suceden esas cosas milagrosas y poderosas. Al final del día, el ejemplo que está aquí es que Dios levantó a otra persona por medio de la oración, de la acción y de la intercesión y de la misericordia de otros. Tú puedes ser un instrumento de Dios. Tu fe puede ser un instrumento usado por Dios. Así es que este día, este milagro se dio cuando la fe de unos, con la acción de unos, afectaron y beneficiaron a otros. Los milagros no siempre se tratan de nosotros. Dejemos de ser un poquito egoístas. Siempre queremos, haz un milagro en mí, haz un milagro en mí, haz un milagro en mí. No. Dios hace milagro por medio de tu vida en otros también. Así es que yo te invito a que aprendas y creas y hagas para que Dios levante a otros por medio de nuestra fe y de nuestros actos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios pues que use nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias esta mañana porque pues podemos ver un milagro grande. Y a lo mejor aquí lo que nos narra en esta historia es que pues solo había 4 personas que creían y tenían fe para saber que tú podías cambiar la vida de alguien. Y la casa estaba llena, Dios, y había a lo mejor 50, 100 o 200 personas que probablemente no creían. Así es los milagros. Si tú y yo creemos en esta mañana, podemos decirle, Dios, tenemos fe y por eso estamos orando y por eso vamos a hacer lo que tú nos pongas a hacer. Y las personas que vean este estudio del milagro de ese paralítico bajado por el techo, sé que la fe puede crecer en ellos. Hoy oramos por las personas que sabemos que están pasando en dificultades, que están desanimados, que están cansados, que están deprimidos, que son marginados, que están esclavizados. Hoy pedimos en nuestro corazón por esas personas. Libéralos, ábreles los ojos, ten misericordia de ellos, ayúdalos a entender que están mal. Levántalos como levantaste a este hombre, levántalos, sácalos de esa esclavitud, sácalos de esa manera de vivir, sácalos de esas prácticas, sácalos de esos entendimientos erróneos, sácalos de esas relaciones que los están destruyendo, sácalos de ese vicio, libéralos de esa enfermedad. Por favor, te lo pedimos. Hoy te lo clamamos, como hicieron estos hombres. Ayúdales a ellos, ayúdales a ellos. Hoy no pido por mí, hoy pido por otros, hoy pido por ellos. Esos que están en una condición espiritual, emocional, en el alma, en el corazón. Por ellos pedimos en este día. Gracias, Señor. Gracias te damos esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo te invito, tú que estás viendo este video, si tú no tienes un lugar donde congregarte los domingos y no tienes un lugar donde estudiar la palabra de Dios, la Biblia, porque al final no es religión, ya lo hemos dicho muchas veces, no se trata de religión. Si esto se trataba de religión, pues estaría en nuestro canal en otro lugar. Esto es un aposento sin paredes, es un lugar donde es una comunidad donde puedes aprender cómo trabajar en las 4 áreas de tu vida, que es primero la espiritual. Si tú no tienes la base espiritual, lo familiar, lo personal, lo laboral no va a funcionar. Eso es lo principal. Te invitamos a que te unas. Si no tienes una congregación y estás aquí en la Ciudad de México, Bernardo Revilla, número 60 y unas cuadras de Metro Coyuya, ahí está nuestra congregación, La Palabra que se guarda, nuestros pastores José Jaime
Josefina Sánchez, ahí te vamos a estar esperando con las puertas abiertas. Y si tú estás en algún otro lugar, pues busca un lugar donde estudien la sana doctrina, búscate una iglesia cristiana donde puedan ahí ayudarte a leer la palabra y que aprendas, que conozcas cada día más. Y ahí en nuestro canal del Aposento Sin Paredes, ahí está YouTube, está Facebook, aquí tenemos mucho material, tenemos playlists y tenemos todo esto. Y bueno, pues este mes vamos a seguir estudiando todos los milagros de Jesús. Esperamos poder seguirnos conectando tempranito, 7 de la mañana o más temprano si es posible, para que todo el día podamos estar meditando y aprendiendo. Que Dios tenga misericordia de aquellos por los cuales estamos orando y sigue orando. Compártele este video a alguien, dale ahí like y suscríbete a los canales para que podamos seguir creciendo. Que tengas un excelente día y nos vemos. Chao, bye.